Señores, muy buenas noches. Vamos a conocer la técnica para elaborar los escenarios en Excel. Es el tema que nos falta para completar el análisis de riesgo. Recuerden que el análisis de riesgo del proyecto se divide en tres: el análisis de rango, el análisis de valor y el análisis de escenarios. Los escenarios son el tercer tipo de riesgo y son un análisis muy particular. Recuerden que en el análisis de sensibilidad de rango que hacíamos con buscar equilibrio, que lo hicimos aquí escrito en estas celditas, buscábamos establecer cuánto era el valor del BPN ante el cambio de una variable, que en este caso, por ejemplo, era promedio del valor del servicio, en este caso número de servicios. En el análisis de valor, que fue el que armamos con las tablas de datos, en este caso estas tablitas, en ese análisis también lo que hacemos es cambiar una sola variable y mirar cuántas son las utilidades ante el cambio de esa variable. Por ejemplo, aquí cambiábamos el valor promedio del servicio y sabíamos cuántas eran las utilidades ante diferentes valores promedio del servicio. Esos dos tipos de análisis de riesgo, si nos damos cuenta, hacen el cálculo de nuestras variables resultado teniendo en cuenta el cambio o teniendo en cuenta la volatilidad o teniendo en cuenta la inestabilidad de una sola variable. El caso de los escenarios es otro tipo de análisis de riesgo en el cual se tiene en cuenta el cambio de varias variables al tiempo. Eso es lo que lo hace particular y esa es la razón por la cual les hago esta grabación, para que ustedes tengan una visión más amplia de lo que sigue dentro del proyecto y puedan ir pensando cómo van a construir estos escenarios en los proyectos de cada uno. En el tema del análisis de riesgo de escenarios, el escenario considera, a diferencia de los otros dos tipos de análisis que habíamos visto, considera el cambio de varias variables de entrada al tiempo. ¿Y cómo hacemos para que cambien las variables de entrada de un proyecto? Cambiando las condiciones del proyecto, cambiando el enfoque, cambiando la situación inicial planteada. Esto es un análisis que ustedes deben hacer antes de armar los escenarios en Excel, que es supremamente fácil de armar. Lo que tiene de pronto algo de complejidad, y es en lo que yo los invito a hacer algún tipo de reflexión de aquí a la próxima vez que nos volvamos a ver, es frente a la información que vamos a vincular en cada uno de esos escenarios, o a la intención que va a tener cada uno de los escenarios que vamos a proponer para nuestro proyecto, teniendo en cuenta que la exigencia o el requisito dentro de la asignatura es que ustedes propongan mínimo 3 escenarios para cada uno de sus proyectos. ¿Qué significa cambiar la situación del proyecto para que puedan cambiar varias variables de entrada? Es cambiar el enfoque o la propuesta inicial a otra muy diferente, en donde cambien muchas condiciones al tiempo y sea posible considerarlo como un escenario. Y vamos a hacer un ejemplo de lo que es un escenario y de lo que no es. Por ejemplo, cambiar de segmento de mercado me implicaría a mí probablemente cambiar el precio del producto. Por ejemplo, en este caso, valor promedio del servicio. Si yo cambio el precio del producto y ninguna otra variable de entrada cambia, no es un escenario, es un análisis de estos, de sensibilidad de valor, porque cambia una sola variable. ¿Qué se considera un escenario? Por ejemplo, un cambio de ubicación geográfica del proyecto. Me arrepentí de hacerlo en Ubaté,
quiero analizar cómo sería el proyecto si lo implementara en Bogotá. Al cambiar, por ejemplo, de ubicación geográfica un proyecto, pues van a cambiar muchas variables de entrada. No solamente va a cambiar el precio, también cambiaría, por ejemplo, las unidades que voy a producir, cambiarían los costos porque ponerlo en Bogotá implica más egresos o menos egresos, implica egresos diferentes. Entonces, por ejemplo, un cambio de ubicación geográfica sí puede ser considerado un escenario. De pronto, como hablábamos ahorita, un cambio de segmentación, pero si ese cambio de segmentación implica el cambio de varias variables, sí se podría considerar un escenario. Es decir, yo estoy planteando que mi producto se le va a vender a los estratos 1 y 2 y cambiarlo a un segmento de venderlo a estrato 4 y 5, claro, cambiarían muchas variables. Por ejemplo, pueden cambiar los costos de empaque, los costos de producción, la calidad de materia prima que debo comprar, el precio, porque ya de ofrecerlo a estrato 1 y 2, el precio es uno, ofrecérselo a estrato 4 y 5 es otro. Entonces, que miren que hay, por ejemplo, aspectos de decisiones que ustedes van a tomar en marketing que pueden o no ser escenarios. La tarea para nosotros es pensar cuáles podrían ser los escenarios de nuestro proyecto. En este caso, ustedes están viendo ahí en la pantalla la propuesta de los escenarios que se describe aquí en el punto 8 del taller. Dice, evalúe tanto las utilidades, recuerden que el BPN son las utilidades del proyecto a precios de hoy, entonces dice, evalúe tanto las utilidades como la TIR del proyecto teniendo en cuenta los siguientes escenarios. Y nos dan 3 escenarios, escenario 1, escenario 2, escenario 3, con unos valores específicos y nos dicen que evaluemos el proyecto con esos escenarios. Yo saqué los valores aquí para ejemplificar que para construir los escenarios no debemos tener esa información dentro del archivo de Excel. Ya les voy a contar cómo se vincula esa información al archivo de Excel. Lo que debemos es hacer un análisis fuera del archivo y establecer las condiciones, las variables y los valores que van a tener esas variables y ya después se arma en el Excel. Esta tarea de consolidar esta información debe ser muy estratégica, sobre todo en la articulación que estamos haciendo con gerencia de mercados. Normalmente, escenario 1, escenario 2 y escenario 3 son para ustedes la oportunidad, por ejemplo, de plantear numéricamente diferentes estrategias, nichos de mercado, promociones o cosas de las que ustedes van a proponer en marketing y que aquí van a tener la oportunidad de verlo, de ver el impacto de eso que dicen allá, verlo aquí el impacto de manera numérica o conocer el impacto en las finanzas del proyecto. En ese orden de ideas les voy a contar cuáles son las cifras que nos muestra el archivo de Excel y vamos a empezarle a dar un poquito de contexto para que empecemos a mirar cómo sería la construcción de estos escenarios en nuestro proyecto. Entonces, por ejemplo, en el archivo de Excel nos proponen que formulemos 3 escenarios. Un escenario 1 donde el valor promedio del servicio es 9,000, el servicio por día es de 20, los días trabajados al mes son 20, el precio de la gasolina es 8,500 y la comisión al conductor es 25%. Ojo porque los escenarios no se pueden revolver. Los escenarios son excluyentes. Si yo escojo el escenario 1, no puedo tomar ningún valor del escenario 2 ni del escenario 3. Hagan de cuenta que los valores de un escenario son las características, las cualidades y los defectos de una persona. Si yo cojo el escenario 1, la tengo que coger con estas cualidades y defectos, no puedo coger las de los otros. Es decir, cuando yo escojo un escenario, estoy diciendo que el proyecto se va a realizar de esta manera con estas condiciones. Si escojo el escenario 2, entonces se maneja de esta manera, con estas condiciones y asimismo con el escenario 3. En los valores del escenario 2 nos dicen que el valor promedio del servicio es 15,000, que también va a trabajar 20 días, también va a tener 20 servicios por día y también va a trabajar 20 días,
pero el precio de la gasolina aquí es 9.500 y la comisión del conductor aquí es del 40%. En el escenario 3, el valor promedio del servicio es 11.000, los servicios por día son 24, los días trabajados son 30, el precio de la gasolina es 8.900 y la comisión del conductor es 42%. Vamos a darle contexto a estos escenarios. ¿De dónde salen esos valores? Por ejemplo, de decir, voy a contextualizar los escenarios y vamos a suponer que el escenario 1 es el escenario urbano. Es decir, recuerden que mi proyecto es la compra de un taxi. A los escenarios hay que colocarles nombre. Entonces, en mi caso, el escenario 1 va a ser escenario urbano. ¿Cuál va a ser el escenario urbano? Es decir, voy a estar en la urbano zona centro, por ejemplo. Me voy a dedicar a hacer carreras en la zona centro del municipio. Zona centro Ubaté, obviamente. El escenario 2, yo lo voy a llamar aeropuerto. ¿Cómo así? Entonces ahora ya no voy a tener taxi en la zona centro de Ubaté, sino ahora lo voy a tener en el aeropuerto, en Bogotá. Voy a poner el taxi a trabajar en Bogotá. El escenario 3, por ejemplo, se va a llamar zona rural. Se me ocurre que se llame zona rural. ¿Cómo así? Es decir, yo tengo el taxi y tengo que decidir ¿cómo hago trabajar ese taxi? Entonces lo voy a poner en 3 escenarios. Un primer escenario que es la zona centro de Ubaté, donde el valor promedio del servicio es 9.000 porque estoy en una zona ahí pues como urbana. Voy a trabajar 20 días, el precio de la gasolina es este y le pago al conductor, como es aquí en el pueblo, 25%. Perdón, aquí en el municipio. En el escenario 2 voy a mandar el taxi para Bogotá. El promedio de servicio vamos a suponer que es de 15.000. Obviamente sube el valor del servicio porque estoy trabajando en el aeropuerto, sube casi al doble. También voy a trabajar 20 días, pero allá la gasolina es más costosa y tengo que pagarle más al conductor. En el escenario 3 vamos a suponer que vamos a trabajar aquí en Ubaté, pero en la zona rural. Entonces ya no voy a tener el taxi aquí en la zona urbana, sino en la zona rural donde me van a pagar más por cada uno de los servicios, pero me toca trabajar más días porque es que la gente del campo también los fines de semana puede que venga bastante, entonces voy a hacerlo trabajar más días, perdón, aquí, pero entonces voy a tener más servicios por día porque vamos a suponer que la gente del campo tiene mucha demanda en el servicio del taxi. El precio de la gasolina aquí es un poquito más alto porque estoy ubicada en otra zona y la estación de servicio en la que voy a tanquear aquí es diferente a esta, entonces aquí está un poquito más cara la gasolina y por ser en la zona rural, entonces el señor me cobra más de comisión del conductor. Si se dan cuenta, al ponerle nombre a los escenarios, ya cambia el contexto del análisis de las cifras que nosotros vamos a poner. Entonces, tengo un urbano, un aeropuerto, una zona rural. Ojo porque en los proyectos de ustedes no necesariamente los escenarios tienen que ser geográficos, solo uno de los escenarios puede ser geográfico, porque si no empiezan todos a cambiarme de ciudades o de municipio, eso no tiene ningún sentido. Puede haber un escenario geográfico, puede haber un escenario en términos de marketing y puede haber un escenario, no sé, en temas de proveedores y demás. ¿De dónde salen estos escenarios? Se supone que obviamente salen de analizar las variables más sensibles. Es decir, de cambiar las condiciones del proyecto basados en el análisis de las variables que encontré que eran más sensibles. Entonces puede haber algún escenario que esté relacionado con el tipo de contratación, pero recuerden que si cambia una sola variable, no es un escenario. Si yo tengo aquí 5 variables que estoy analizando para los 3 escenarios y de las 5 solo cambia una con respecto a los valores originales del proyecto, no es un escenario, es un análisis de valor. Mira, aquí nosotros cambiamos el valor. Si por ejemplo voy a cambiar el salario de las personas, el valor del salario, pues simplemente subirle el salario o bajarle el salario y no cambia ninguna otra condición, pues eso es un análisis que se puede hacer con una tabla de datos donde el valor de esa variable suba y baje y no implica el cambio de otra variable. Entonces, ojo a la hora de plantear los escenarios, deben ser cambios de condiciones, cambios geográficos, cambios de estrategias, cambios de el manejo de los egresos que impliquen
que varias de las variables de entrada cambian sus valores respecto al archivo original. ¿Y a qué hago referencia con el archivo original? Pues a la propuesta que tienen ustedes en este momento. Es decir, a las 200 unidades de, por ejemplo, en la señora de los traperos, a las 200 unidades del trapero con los 500.000 de arriendo, con un empleado, esas eran las condiciones en el local tal. Pero si nosotros cambiamos esas condiciones de ese modelo, pues muchas variables de entrada van a cambiar. Cuando ya tengo planteados los escenarios, entonces me voy para el Excel, me ubico en cualquier parte, es irrelevante la celda en la que yo me ubique. Eso sí debo tener en cuenta que me dijeron que querían sensibilizar VPN y TIR, entonces eso lo voy a tener en cuenta. Ubicada en cualquier celda me voy a ir a la función datos, análisis EC, y ahí vamos a utilizar la tercera opción, la tercera herramienta que no la habíamos utilizado y es la que se llama administrador de escenarios. En administrador de escenarios debería aparecerles así, no hay ningún escenario, si les aparece algún escenario hay que eliminarlos para poderlos construir. Teniéndolo así, entonces le vamos a decir agregar. En agregar vamos a ponerle el nombre al escenario, entonces mi primer escenario se llama zona centro Ubaté, entonces así le voy a poner aquí, zona centro Ubaté. Celdas cambiantes. Ojo porque celdas, ¿cuáles son los valores o las celdas que pueden cambiar de valor? Únicamente las celdas de entrada. Entonces, celdas cambiantes únicamente pueden ser celdas de entrada. En este caso, mis celdas cambiantes son estas 5. Como estos 5 valores no están seguidos, entonces, cuando yo voy a seleccionar esas celdas cambiantes, voy a correr esto un poquito para acá, necesito seleccionarlas una a una, entonces las vamos a seleccionar. Le doy clic a la primera, que es valor promedio del servicio, y oprimo la tecla Control, y sin soltar la tecla Control le voy a dar clic en las otras variables de entrada que van a cambiar, que son valor de servicios por día, días trabajados al mes, precio de la gasolina y comisión del conductor. Y ahí sí suelto la tecla Control y le digo aceptar. Ya tengo mis 5 variables aquí, pero si ustedes se dan cuenta aparece es el nombre de la celda y esto pues no es tan cómodo porque no sé exactamente a qué celda se refiere. Entonces aquí le vamos a dar aceptar para que me guarde ahí un momentico y le vamos a dar cerrar. Vamos a bautizar las celdas para que se vea más bonito, para que quede más bonito y obviamente se entienda mucho más. Al bautizar las celdas, tengan en cuenta bautizar las celdas donde está escrito el número, no donde está escrito el nombre de la variable, porque esta celda para nosotros es irrelevante. Vamos a bautizar la celda donde está escrito el número. Entonces, estos 12.000 que son el valor promedio del servicio, me ubico en esa celda. Y aquí, donde dice el nombre de la celda, en fila y columna, me voy a ubicar ahí, voy a borrar ese nombre y le voy a poner el nombre. Entonces le voy a decir valor promedio del servicio. Atención, el nombre de la celda no me recibe espacios. Tienen que escribirlo sin espacios. Procuren escribirlo en lo posible con mayúscula inicial o todo mayúscula. No vayan a escribir nombres de variables todo en minúscula porque cuando saquemos el reporte eso se va a ver feo. Entonces, por temas de estética, entonces vamos a ponerle al menos la primera letra en mayúscula. Entonces, esta celda se va a llamar valor promedio del servicio y para que ese nombre quede ahí le voy a dar Enter y él ya quedó ahí. Vamos a poner valor de servicios por día, entonces aquí me ubico acá y le digo servicios por día. Recuerden que no recibe espacios. Enter. ¿Qué otra celda tengo que bautizar? Esta de días trabajados al mes. Entonces, días trabajados. Vamos a ponerlo completo. Trabajados. Enter. Profe, lo escribí mal. ¿Lo puedo cambiar? No. Procure hacerlo con el mayor cuidado, porque cambiar el nombre de una celda nos implica que si yo cambio para cambiar este nombre que yo le voy a colocar aquí, tengo que venir por aquí a fórmulas, nombres, no sé qué, quitar ese nombre y volver a poner el nuevo. Al quitar el nombre de esa celda,
todas las celdas que estén formuladas a partir de esa, todas las fórmulas que de celdas más abajo que estén formuladas a partir de esa celda, todas esas fórmulas se van a dañar. Entonces, pues se va a dañar el modelo. Entonces, para evitar eso, entonces, perdón que esto lo debimos haber hecho desde el comienzo, aquí le vamos a dar clic derecho a la hoja modelo 1, le voy a decir mover o copiar, le doy aquí crear una copia, le digo aceptar y vamos a crear una copia por si me toca cambiar los nombres del modelo, pues aquí voy a dejar mi hoja que se llama modelo 1 y a esta hoja modelo 1 le damos doble clic y le vamos a poner modelo con escenarios. Por si me toca, por si daño algo, pues simplemente saco una nueva copia y ya. Vamos a seguir poniendo los nombres. ¿Qué nombres me faltan? Entonces vamos aquí y aquí me salen los nombres que ya he puesto. Días trabajados, servicios por día y valor promedio del servicio. Entonces me falta ponerle aquí precio de la gasolina. Entonces vamos a ponerle gasolina, precio gasolina, enter. Y aquí pago comisión al conductor, entonces esto se llama comisión conductor. Procuren poner los nombres lo más claro posible, ya les voy a mostrar por qué. Listo, ya bauticé estas celdas. Me devuelvo a datos, análisis y sí, administrador de escenarios. Y aquí en zona centro UAT, que era el escenario que teníamos ahorita, como ya lo creé, pero me toca ajustarle cosas, entonces le voy a decir aquí modificar para modificar esos valores. Estas celdas las voy a modificar, no, son esas mismas, entonces sigo, le digo aceptar. Y ahora ya no nos aparece el nombre de las celdas, ahora sí nos aparece el nombre de la variable. Entonces vamos a ir a colocarle los valores que previamente de un análisis y una reflexión que ustedes hicieron, unos valores que previamente ustedes establecen. Entonces valor promedio del servicio, 9.000. Servicios por día, 20. Días trabajados, 20. Precio de la gasolina, 8.500. Ojo con los puntos, los decimales, las comas. Comisión del conductor, 25%. Es decir, ojo con el tipo de variable que están tratando. Aquí ya tengo los valores de ese escenario, entonces le digo aceptar. Vamos a agregar el otro escenario. ¿Cómo se llama el otro escenario? Aeropuerto. En aeropuerto, ¿cuáles son las celdas cambiantes? Las mismas. Eso ya no cambia. Aceptar. Valor promedio del servicio en aeropuerto, 15.000. Número de servicios por día, 20. Días trabajados, 20. Precio de la gasolina, 9.500. Comisión del conductor, 40%. Aceptar. Agregar nuestro otro escenario. Nuestro otro escenario se llama Rural UAT. En ese escenario, estas celdas son las mismas, le digo aceptar y colocamos los valores. 11.000, servicios por día 24, días trabajados 30, precio de la gasolina 8.900 y comisión del conductor 42%. ¿Profe, está en decimal? Sí, porque es un porcentaje. Entonces aparece aquí en decimal. Y le damos a aceptar. ¿Listo? Ya tenemos nuestros 3 escenarios construidos. Cuando yo tengo dentro de los escenarios los valores, para poder ver los resultados, la herramienta de administrador de escenarios nos permite ver cada uno. Entonces, si yo me paro en aeropuerto y le digo mostrar, entonces él aquí cambia los valores. Mira, aquí ya aparece 9.500, 20, 20, 15.000, Si le pongo rural UAT y le digo mostrar, él me muestra los valores, pero ojo, se me perdieron los valores originales. Entonces, les recomiendo tener en cuenta que cuando vayan a generar el reporte que vamos a utilizar en el parcial, verifiquen que en el modelo están los valores originales del proyecto. Si le han dado mostrar, arréglenlo. Valor de servicio por día 25, días trabajados 26, precio de la gasolina 9.000 y comisión del conductor, creo que era 45. Entonces, esos son mis valores originales. ¿Listo? ¿Por qué necesito tener en el modelo los valores originales? Ya les voy a mostrar. Lo que ustedes van a mostrar
en el siguiente proceso evaluativo y en las siguientes etapas de lo que estamos construyendo en la evaluación del proyecto es el resumen de los escenarios. Cuando ya tengo construidos los escenarios, le voy a dar clic aquí en resumen. En resumen me pide cuáles las celdas resultado. Entonces borramos lo que diga ahí y las celdas resultados son cuáles, pues los resultados que quiero evaluar, los que yo quiera evaluar, los que quieran ustedes evaluar, se pueden todas las celdas resultado que quieran. En el caso del ejercicio académico nos piden que sea VPN y TIR. Entonces selecciono VPN y TIR, aceptar. El computador empieza a trabajar, mírenlo acá, entonces depende del procesador, él se va a demorar más o menos, del procesador, de la cantidad de información que tengan, de lo pesado que sea el archivo, etc. Y genera una nueva hoja, mírenla aquí, voy a pasar esto para acá, genera una nueva hoja que se llama resumen de escenarios. ¿Y aquí qué sale? Valores actuales, ojo, valores actuales deben ser los valores actuales, los valores originales del proyecto. Y aparece aquí los valores de uno de los escenarios, los valores del segundo escenario y los valores del tercer escenario. Si se dan cuenta en este resumen, estas dos celdas se ven feitas porque no tienen el nombre. Entonces vamos a ir a ponerle el nombre. Entonces aquí esta celda, donde está el valor, no donde está el nombre, donde está el valor la vamos a bautizar VPN. Enter. Aquí esta donde está el valor, entonces voy a bautizarla TIR. Enter. Ojo porque si yo hago un ajuste en el modelo, la hoja de resumen es una foto, entonces ¿qué me toca? Volver a generar el resumen. Entonces me voy a datos, análisis y sí, administrador de escenarios. Generamos el resumen, son esas dos celdas, aceptar, y él va a generar una nueva hoja resumen, pero pues ya con los, esperemos 2 segundos. Exacto, va a generar la hoja de resumen con los dos nombres de mis dos resultados que quiero analizar. Y a partir de esto, pues aquí tienen las respuestas de los tres escenarios, aquí tienen las variables de entrada que cambiaron, estos deben ser los valores actuales y estos son los valores que ustedes van a estimar de acuerdo a los escenarios que van a plantear. Entonces, tarea, pensar. Más adelante les voy a decir cómo me la van a entregar. Por ahora la tarea es pensar cuáles van a ser los tres escenarios para los proyectos de cada uno. Esto es una gran herramienta, aprovechenla mucho, pregúntenme, validen conmigo, profe, entendí esto, entendí lo otro, este escenario se podría hacer y pues vamos validando cómo vamos construyendo esta parte del análisis de riesgo dentro de los proyectos de cada uno. Les agradezco mucho su atención. Espero que este video sea de mucha ayuda para ustedes y nos vemos luego. Juiciosos.